Gracias por su disposición y pues esperamos que el Espíritu del Señor pueda acompañarnos en esta mañana y que podamos aprender y poner en práctica lo que vamos a ver. Y pues vamos a iniciar con una oración. Marco, ¿la puedes ofrecer, por favor? Sí, hermano. Gracias. Querido y amoroso Padre Celestial, gracias, Padre, por los demás de vida. Gracias porque nos permitiste estar a los como estamos. Te pedimos, Padre, que nos ayudes durante esta clase para que tu Espíritu nos acompañe y que podamos aprender todo lo que tenemos que aprender. Te pedimos que bendigas a los jóvenes que nos han podido levantar para que se puedan levantar y conectarse a esta reunión. Y todo esto te lo pedimos y agradecemos en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues es su tiempo, presidente. Hoy el presidente nos va a compartir la clase y pues pongan atención, ¿eh? Chicos, primero quisiera poner un poquito de contexto de lo que han venido aprendiendo el día de hoy. Vamos a ver la sección 102 de Doctrina y Convenios y vamos a ver un buen resumen para poder entender un poco de lo que estaba sucediendo en las secciones anteriores. Sale el panorama que se estaba experimentando. ...20 de julio de 1833... el populacho de más de 400 hombres declara oficialmente... que no permitirían la entrada de más santos en el condado de Jackson. También pasan una orden de expulsión de aquellos que ya viven allí... y empiezan a atacarlos y a destruir sus propiedades para acelerar el proceso. Mientras tanto, también hay una persecución de los santos de Kirtland, dirigida por el Dr. Philastus Hurlbut, un ex miembro de la iglesia excomulgado por adulterio. Tras valerse de mentiras y de historias exageradas sobre José Smith, amenaza al profeta de muerte. Ahora, por vivir a casi 1.300 kilómetros de Sion, el profeta no estaba enterado de la orden de expulsión ni de la situación en Missouri. Las noticias se desplazaban muy lentamente. Pero por medio de José, el Señor dice a los santos que no deben temer, sino más bien recibir consuelo y regocijarse, y dar gracias en todas las cosas. Después les promete que sus oraciones son escuchadas y que todo saldrá bien. ¿Y eso? ¿Regocijarse y dar gracias en medio de la persecución? Caramba, eso no es fácil, especialmente cuando los santos de Missouri son forzados a cruzar el río hacia el condado de Clay y a vivir en tiendas en pleno invierno. ¿Por qué se les perseguía de ese modo? Después de todo, estaban en Sion. Penosamente, José tampoco sabía cómo responder a sus pedidos. Además del consejo de regocijarse y dar gracias, la única respuesta que seguía recibiendo sus oraciones era la de tener calma y confiar en Dios, lo cual no parecía contestar muchas de sus preguntas, pero a veces es la única respuesta que recibimos. Generalmente el Señor no da una revelación completa, y al igual que esos santos, a menudo obtenemos unas pocas piezas del rompecabezas de la vida, comúnmente sin la figura en la caja que nos indique qué es lo que estamos armando. Bien, por muchos días José siguió buscando respuestas sobre por qué los miembros de la iglesia estaban siendo expulsados del condado de Jackson y qué sucedería con Sion. Finalmente José y Oliver Cowdery recibieron la revelación. A la mañana siguiente, Martin Harris y el hermano Ames llegaron a la casa y fueron recibidos por Oliver, quien les dijo: «Buenos días, hermanos. Acabamos de recibir noticias de los cielos». ¡Aleluya! Por fin algunas respuestas. Pero no todas fueron buenas noticias. El Señor indicó que los santos debían ser disciplinados a causa de sus contenciones, envidias y deseos inmorales. Además, ellos eran lentos para dar oído a la voz del Señor. Uy. Afortunadamente, el Señor también prometió que Sion no sería movida de su lugar y que todos cuantos habían sufrido serían consolados, por lo que no debían temer. Bien,
Pese a las muchas preguntas que tengamos, debemos conformarnos con la promesa del Señor de que Él revelará todas las cosas cuando regrese. En otras palabras, el rompecabezas de 10,000 piezas que estamos tratando de armar con una cantidad limitada de ellas, un día tendrá todas las piezas y veremos la figura completa. Y claro, tendremos que vivir experiencias muy difíciles en la vida, pero a pesar de todas esas cosas, Dios está pendiente de nosotros y nos ama. Ahora, el Señor también aconseja a los santos usar todos los recursos legales disponibles para resolver sus problemas y salvar sus hogares. Esa es la razón por la que estableció la constitución de esta tierra a través de hombres sabios que fueron enviados con ese propósito. Así que apelaron a los líderes locales, al gobernador y hasta al presidente de los Estados Unidos. José fue en persona a la Casa Blanca, llamó a la puerta y pidió para hablar con el presidente Martin Van Buren. Aun cuando tuvieron una buena conversación, el presidente sintió que no era él, sino los líderes del estado de Missouri quienes debían resolver el problema, y además no quería defender la causa de los mormones en un año de elecciones. Dicho sea de paso, no fue electo. Finalmente, a pesar de esos terribles días de angustiosa persecución, una razón por la cual los santos se regocijaron y dieron gracias fue que la obra siguió avanzando. En octubre, un miembro de la iglesia llamado Freeman Nickerson visitó al profeta y le preguntó si podía enseñar el evangelio a sus familiares en Nueva York y en Canadá. A pesar de estar lidiando con todas las persecuciones, José sintió que muchas cosas buenas sucederían si iban. El profeta viajó con Sidney y Freeman y predicaron en varios lugares a lo largo del camino. Sin embargo, al llegar al hogar de los Nickerson en Nueva York, José y Sidney estaban preocupados por sus familias y las continuas persecuciones. Pero como no podían llamar o enviar textos para ver cómo estaban, el Señor los consoló con la revelación de la sección 100, calmando sus temores y recordándoles cuán importantes eran sus esfuerzos misionales. Los versículos 5 y 6 contienen la gran promesa misional de que si hacemos oír nuestras voces al compartir el Evangelio, el Señor nos ayudará a saber qué decir y a poner en palabras las ideas que Él vertirá en nuestros corazones. Una vez consolados, siguieron hacia Ontario, Canadá, donde enseñaron y bautizaron a un numeroso grupo de personas y organizaron una rama de la iglesia. Más tarde, Parley P. Pratt visitó esa rama y enseñó y bautizó a John Taylor. Sí, ese caballero que no solo llegaría a ser un muy exitoso misionero en Gran Bretaña, sino el tercer presidente de la iglesia. En el próximo episodio, el Señor manda a José reunir su ejército e ir a Missouri para redimir la tierra en lo que se conocerá como el Campo de Sión. ¿Qué les parece, chicos? ¿Fue un buen resumen? ¿Qué piensan? Dayan. Me parece que está muy completo. Me gusta mucho. Estaban siendo demasiado perseguidos, ¿no? ¿Qué notaron? ¿Qué recordaron de las clases anteriores? ¿Qué nos dice este contexto de lo que estaba pasando con los santos? Los estaban echando de Sion. Los estaban echando y no los estaban echando de una manera bonita. ¿Qué más estaba pasando, Marco? Le están quitando sus tierras y lo están sacando del condado de Jackson. Es correcto. Y entonces, Abby, ¿qué era lo que entonces el profeta tenía que hacer? ¿Qué dice al final? Buscar elevación. Buscar revelación, y no sé si dijiste elevación. Revelación, muy bien. Sí. Sí, ya sé. Revelación, y entonces hicieron algo. La sección 102 tiene su origen de un escenario muy curioso. A los santos, ellos prepararon una especie de ejército local, vamos a decirlo de alguna forma, y a este ejército local que fue para ayudar a los santos de Missouri por cómo estaban sucediendo las cosas,
después de que incluso no recibieron apoyo del gobierno y no recibieron apoyo de ninguna entidad. Bueno, al parecer iban a ser fortalecidos y apoyados por otro gobernador, pero aún así no sucedió. Entonces, realmente fue un escenario muy complicado para los santos. Entonces, el campo de Sion se prepara, lleva a muchas personas y es en ese camino, incluso de regreso, en el que, bueno, van a ver un poquito más en los siguientes días, pero para no hacer tan largo el contexto, hagan de cuenta que en el tiempo en que ellos estuvieron allá y ya de regreso, después de que el Señor había luchado sus batallas, al profeta se enfermó, y bueno, no solo él, sino un buen de personas con una cólera muy agresiva. Y entonces es ahí donde él recibe la revelación de la sección 102, en donde, bueno, él recibe también debido a su consulta, porque él tenía la preocupación de qué hubiera pasado si se hubiera muerto. ¿Qué hubiera pasado con la iglesia? ¿Qué hubiera pasado con sus líderes? ¿No? Él tenía muchas inquietudes y entonces esto llama la atención. ¿Qué es lo que pasa, Marco, cuando el profeta muere? ¿Cómo es el orden actual de la iglesia? ¿Qué pasa si el profeta muere? ¿Actualmente? Sí, sí, sí. Ah, eh, pues creo que se pediría revelación como para ver quién sería el siguiente pues, presidente, ¿no? Ya tenemos un orden establecido actualmente. Actualmente es el apóstol de mayor antigüedad el que continúa a la cabeza de la iglesia. En este caso es el presidente Oaks. Si el presidente Russell M. Nelson muriera, el presidente Oaks sería el que sería llamado como el siguiente profeta de la iglesia. ¿No? Siempre es el apóstol de mayor antigüedad. Actualmente ya tenemos un orden muy establecido, pero en ese momento no es así. Entonces, bueno, lo primero que necesita el Señor es ayudar a poder organizar algo que se le conocerá como el Sumo Consejo. Dayan, ¿sabes qué es el Sumo Consejo? ¿Has escuchado de esto antes? Ay, no me acuerdo. ¿Han escuchado alguna vez en la reunión sacramental? Reconocemos la presencia del miembro del Sumo Consejo. Y casi siempre es un hermano viejito. No, bueno, a veces ya no. Yo recientemente fui miembro del Sumo Consejo y no estoy viejito, pero no han escuchado eso. Reconocemos la presencia del miembro del Sumo Consejo. O luego también dice nuestro asesor. ¿Has escuchado eso, Abby? Nomás pasa acá en Gómez. Sí, muchas veces. Y a veces le ponen algunos anuncios y algunas cosas así medio curiosas. Déjenme ayudarles a entender un poquito más cómo funciona esto. Vamos a hablar de la estructura general de la iglesia, ¿ok? Hablaremos de cómo está la estructura, ¿ok? Entonces cada uno va a ir participando. Primero, Abby, ¿quién está a la cabeza de la iglesia? Después, naturalmente, del Señor. ¿Quién es el presidente de la iglesia? ¿El obispo? No, estamos hablando de la iglesia a nivel mundial. Mm, pues el presidente Russell M. Nelson, ¿no? Es correcto, el profeta y el presidente. Él tiene ¿cuántos consejeros hoy? No sé. Él tiene 2 consejeros. 12. No, Ah, tiene 2 consejeros. El presidente Oaks y el presidente Airy. Ellos forman lo que conocemos actualmente como la primera presidencia.
Ellos son el movimiento presidente. Después de la primera presidencia hay otro quórum. ¿Cómo se llama? Dayan. Quórum de los 12 apóstoles. Muy bien, quórum de los 12 apóstoles. ¿Quién es el presidente del quórum de los 12 apóstoles? ¿Sabes, Dayan? Perdón, no lo escuché. ¿Y si sabes cómo se llama el presidente del quórum de los 12 apóstoles? Oh, ¿Qué? no. Ah, no, te entendí. Dije, no, pues está en la primera presidencia. Es el presidente Russell, es el presidente Ballard, que también es Russell, ¿verdad? Entonces, hay un presidente que pertenece a los 12, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 2, ¿ok? Bueno, esto es común conocer, ¿verdad? Entonces dijimos que es el quórum de la primera presidencia. Y tenemos a los 12. Después tenemos otra presidencia. ¿Saben cuál es? ¿Sabes cuál es, Marco? Marco. De ahí Ajá. son eh, mm, mm, ¿Está bien? no me acuerdo, hermano. No, está bien. Usualmente no prestamos tanto atención en las conferencias generales, pero en la próxima van a poder observarlo mejor. Después de la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles, tenemos lo que es la presidencia de los 70. Los 70 son el siguiente oficio en el sacerdocio que de alguna manera son los que presiden. Y la presidencia de los 70 son los que se encargan de ayudar en la comisión de los apóstoles a todas las demás autoridades generales que pertenecen al quórum, primero y segundo quórum de los 70. Quizás ayudaría a algo un poquito más gráfico. Y van a ver muchísimo de esto en Doctrina y Convenios 107. Pero ahora solo quiero que puedan tener un poquito de contexto en cuanto a los quórumes de esto. He usado la palabra quórum porque es algo que corresponde al sacerdocio. Y bueno, en este sentido, la primera presidencia es un quórum, es el quórum presidente dentro de la iglesia. Después está el quórum de los 12 apóstoles, quienes también presiden en todos lados. Y de ahí viene la presidencia de los 70, que forman una presidencia y que preside todos los quórumes de los 70. Dicha presidencia la forman 7 miembros del primer o segundo quórum de los 70, quienes son llamados por la primera presidencia y se les da autoridad para presidir sobre todos los demás 70. Déjenme mostrarles una foto. Bueno, esta no es la foto actual. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Creo que esta es más reciente. Este artículo es de junio del año pasado. Me parece que hubo modificaciones, pero miren, no son tan populares como a lo mejor identificar a los apóstoles. Pero bueno, esta es la presidencia de los 70. Dentro de la presidencia de los 70, nosotros en México tenemos un asesor, que es el Elder Teixeira. ¿Sí lo ubican?
Antes nos ayudaba el Elder Clayton. Yo a él lo conocí. Pero el Elder Teixeira todavía no lo conozco en persona. No lo dejaron venir por la pandemia. Recientemente iban a venir a Torreón con el Elder Gong, pero no vinieron. Entonces, él es el Elder Teixeira asignado a ellos, ¿no? Desde la izquierda es el Elder Clayton, el Elder Kieran. Ah, sí, bueno, es que no los estoy señalando, ¿verdad? Es Elder Clayton, Elder Kieran, Elder Carly B. Cook, Elder Robert C. Gay, Elder Vinson, Elder Teixeira y el Elder... Ah, no, perdón. Elder Vinson, Elder Teixeira y Elder Carlos Agodoy. Entonces, ellos conforman actualmente la presidencia de los 70s y presiden sobre el quórum que le corresponde a México. Después de esto hay varios quórumes del sacerdocio de los 70s. Tenemos muchos quórumes y no es porque uno sea el primero de mayor importancia, simplemente es una situación geográfica. El primer quórum de los 70s tiene a los que llamamos autoridades generales. Son personas que ya dedican su tiempo completo para servir como oficiales de la iglesia. Y después vienen varios quórumes del sacerdocio, los cuales están conformados por áreas geográficas. México pertenece al cuarto quórum de los 70s porque es un quórum meramente por situación geográfica. A los 70s que pertenecen al quórum en México se le conocen como nuestras autoridades 70s de área y ellos sirven en su llamamiento durante 5 años. A ellos se les conoce como autoridades locales, los cuales, bueno, también son oficiales de la iglesia, pero no son oficiales generales como ellos. Ahora, estos 70s son presididos por una presidencia. Le mando un chocolate al que me diga cómo se llama nuestra presidencia de área. Tienen 5 segundos. Ándale, Marco, anímate. Inténtalo, aunque sea. El 70 de área de Adi. Quiero ver, ¿no? Mm, Sí. Estoy viendo que, bueno, actualmente nuestra presidencia de área está conformada por el Elder Rafael Pino. Él es nuestro presidente de área. El Elder Pino. Él es autoridad general desde el 2008. Está como primer consejero el Elder Hugo Montoya. Ahí dice segundo consejero, pero actualmente es el primer consejero. Y recientemente fue relevado el Elder Pingri y fue asignado a otra área. Y tenemos actualmente otro consejero. Déjenme mostrarles de las nuevas asignaciones que se dieron, bueno, en abril y que entraron en vigencia a partir de agosto. Ahí está, el Elder Adrián Ochoa, ¿ok? Entonces va de nuevo. ¿Cuál es el primer quórum? ¿Cuál es el primer quórum entonces que preside dentro de la iglesia, Dayan? Ay, se me olvidó. Perdón. Ok, chicos, esa es la estructura de la iglesia a la cual pertenecen. Es importante que conozcan. Miren, ya te conseguí una mejor foto. Tenemos entonces a la primera presidencia. El profeta, presidente Russell M. Nelson, presidente Dallin H. Oaks y el presidente Henry B. Eyring. Tenemos aquí a la primera presidencia, ¿vale? Después tenemos el quórum de los 12 apóstoles. Les dije que también se llamaba Russell. Aquí tenemos a M. Russell Ballard, el presidente del quórum de los 12 y los 12 apóstoles actuales. El Elder Gong, que es el que iba a venir a México, él es el asignado actualmente, el apóstol asignado para poder ayudarnos en algunas situaciones. Él es el asignado. Tenemos entonces después a la presidencia de los 70s, que es la otra foto que les había enseñado. Pero parece que hubo algunos cambios. Sí, les dije, había habido algunos cambios. El Elder Teixeira es el asignado a nosotros,
Y tenemos al elder Keon, Carl B. Cook, elder Carlos Ado Godoy, Brett Nielsen, Paul B. Johnson y elder es Mark Palmer. Algo interesante es que ya relevaron al elder, por ejemplo, el Robert C. Gay, ya no está de los que les acabamos de mencionar. Este es más reciente. Y dato curioso, el elder Paul B. Johnson es el encargado de seminario. Digo, actualmente está en seminario. Pero bueno, el elder Texier es el encargado. Después vienen las que son las presidencias de área en todo el mundo, ¿ok? Entonces, en el área México, tenemos actualmente a esta presidencia. Aquí está. Tenemos en la presidencia México al elder Rafael Epino. Me fue Brasil. Primer consejero, el elder Hugo Montoya y el elder Adrián Ochoa. El de Rafael Epino es de Venezuela y el de Hugo Montoya y Adrián Ochoa son, bueno, casi mexicanos, pero en realidad son chicanos, pero vivieron mucho tiempo el elder Montoya en Saltillo y el elder Adrián Ochoa en Monterrey. Entonces, actualmente esa es la presidencia de área y tenemos un 70 asignado. Un 70 asignado que es un 70 de área, el cual coordina el área a la que vivimos, que es Durango, y bueno, todo el estado de Durango, parte de Coahuila. ¿Saben quién es nuestro 70? Bueno, les ayudo para que puedan estar en el mismo contexto. Es muy importante que estemos de alguna manera ubicándonos en esta parte porque creo que sí es importante que podamos tenerlo. Nuestro 70 se llama el elder Jorge García Licona. En cualquier momento nos podría visitar en una clase. El elder Jorge Alberto García Licona es el 70 asignado. Todavía le queda como 1 año, 2 años para seguir de este lado. Y entonces hemos llegado. Bueno, todo esto quería explicarlo por lo siguiente. Quería que entendieran lo importante que es entender la estructura de la iglesia y apenas vamos a llegar al presidente de Estaca. ¿Saben quién es su presidente de Estaca, chicos? Por favor, díganme que sí saben quién es su presidente de Estaca. Avi, ¿quién es tu presidente de Estaca? No sé, es uno alto, ¿no? No sé, yo no lo conozco en persona, solo por Zoom. Es el presidente Arenas. ¿Le suena? Y no está nada alto. Y no sé, no lo he visto en persona, pero es gordito. Dice la hermana. Ok. Vamos a buscarlo. Él no aparece en las páginas de la iglesia, pero sí aparece en Facebook. El problema es que me puso una foto muy, aquí está de recién casado. Y aquí está. ¿Sí lo ubican? ¿Lo han visto? Sí. Sí. Ok. Bueno, después de toda esta estructura, después de explicarles, primera presidencia, Quórum de los 12 apóstoles, presidencia de los 70s, presidencia de área, 70 asignado, tenemos entonces el siguiente líder que es el presidente de Estaca. Todo este orden le va a ayudar muchísimo a la maestra cuando vean Doctrina y Convenios 107. El presidente de Estaca tiene un modelo parecido. ¿Qué pasa entonces? ¿Creen que es posible que solamente 15 hombres atiendan las necesidades de una iglesia mundial con más de 15 millones de miembros de la iglesia? ¿Creen que eso podría ser posible? Marco. Pues sí, ¿no? Híjole, Sí. pues imagínate cuánto tiempo tendrían que Ah, no. invertir para las necesidades de tantos millones. Realmente sería muy difícil. Sería muy difícil que solamente 15 hombres, que es la primera presidencia, y los 12 apóstoles atendieran las necesidades de todos. Vamos a leer el versículo 1 de Doctrina y Convenios 102. ¿Quién me ayuda? Dayana, ayúdame.
Doctrina y Convenio 102, ¿verdad? Ujú, El primer, es correcto. ok. Este día se reunió con Concilio General de 24 somos sacerdotes, por revelación en casa de José Smith, hijo, y presidieron a organizar el Sumo Consejo de la Iglesia de Cristo, el cual se habrá de componer de 12 sumos sacerdotes y de 1 o 3 presidentes, según lo requiera el caso. Ok, entonces, el 17 de febrero de 1834 sucede algo sumamente importante. Se habla entonces de un sumo consejo, el cual iba a ser la máxima autoridad en ese momento de la iglesia, el cual iba a estar compuesto por ¿cuántos presidentes? ¿Uno o tres? ¿Sí dice así el versículo o no dice así? Sí, de 1 o 3. Es correcto. ¿Y también cuántos? ¿12 sumos sacerdotes? ¿Cuántos? Está tricky la pregunta, porque al principio dice que se reunieron 24, pero se reunieron 24 para elegir entonces a uno o tres presidentes y elegir 12 sumos sacerdotes. ¿Están de acuerdo? Sí, Ok. Entonces, bueno, esto era una semejanza, ¿verdad? A lo que era la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles. Ojo, esta es una semejanza. Ellos, bueno, el Señor revela un poquito más de detalles en cuanto a esto más adelante, pero aún en ese tiempo, conforme se creaban presidencias de estaca, se daban cuenta que no iban a alcanzar a atender. Ahora, sí, me encanta el resumen que les compartí de Con Follow Me, porque hace re bien los memes, ¿no? De que pues no tenían señal, ¿no? Dice que no tenían wifi. Pues no, imagínense, si aquí es complicado, que prendan su cámara. Imagínense, imagínense que en ese entonces, cuando ni había teléfono, pudieran comunicarse entre ellos. Entonces, el Señor tenía que organizar, cuando entonces se organizaba una estaca. Estaca es el área geográfica en la que existe un número de miembros de la iglesia. Él llamaba a un presidente de estaca, el cual tiene dos consejeros, y entonces esa presidencia de estaca tiene que llamar entonces, ¿a cuántos somos sacerdotes? Abby, 12. a 12. Y entonces actualmente en su estaca, ¿saben cómo se llama su estaca? Marco, ¿sabes cómo se llama tu estaca? Mm, es algo así de Durango, México del Valle. Es algo así de exacto como lo acabas de decir. En su estaca, Durango, México del Valle, esa estaca tiene entonces una presidencia de estaca, la cual está compuesta por su presidente de estaca, el presidente Arenas. Conozco al presidente Arellano y también tiene un consejero que creo que es presidente del Río. Y llamaron a 12 miembros del Sumo Consejo, los cuales están encargados de varias responsabilidades para eso. Y entonces nos explican muchas de las funciones que ellos tienen. Vamos a leer el versículo 2, Abby. El Sumo Consejo fue designado por revelación con objeto de allanar dificultades serias que pudieran seguir en la Iglesia, las cuales ni la Iglesia ni el Consejo del Obispo pudiesen arreglar a satisfacción de las partes. Ojo, la primera responsabilidad designada por revelación en esta sección habla de las dificultades serias que pudieran surgir en la iglesia. ¿Cuál sería una dificultad seria desde tu perspectiva, Marco? ¿Qué sería algo así que, híjole, eso está bien difícil? Mm, tal vez que
se empieza a atacar a la iglesia igual como antes. Ándale. Imagínate que tú dices, ya estoy cansado de levantarme a las 7 de la mañana, ¿no? Y entonces voy a hacer una revuelca y huelga contra el seminario matutino. Y entonces Marco hace ahí la huelga y Dayan le dice, va, vamos a hacerlo. Y entonces se empiezan a quejar, ¿no? Entonces, eso podría ser una dificultad para la iglesia, pero hay dificultades que pueden ser resueltas por el obispo y sus consejeros. Ellos tienen esa facultad, ¿no? Y entonces el obispo dice, ¿saben qué? Esto queda en una entrevista o lo resolvemos con un consejo local. Se llaman consejos de membresía. Antes se llamaban consejos disciplinarios. Pero cuando hay cosas todavía más graves, hay cosas que tiene que resolver directamente el sumo consejo. ¿Qué sería para ti, Dayan, algo todavía más grave en ese sentido? Pues Sí. pero en aspecto de qué. Ok, el Sumo Consejo fue organizado por revelación. Se eligieron a 12 miembros del Sumo Consejo que eran sumos sacerdotes para poder ayudar. Y lo primero que les dice el Señor es que fue designado por revelación con el objeto de llenar las dificultades serias. Entonces, quiero ayudarte a poder entender cuáles son algunas dificultades serias en las que la iglesia toma una postura en cuanto a este tipo de cosas. Ayúdame a leer esta declaración. ¿A qué nos referimos con dificultades más serias? Las transgresiones más graves, como la violación seria a la ley civil, el maltrato o el abuso del cónyuge, el maltrato o el abuso de menores, el adulterio, la fornicación, la violación sexual y Esto. incesto, a menudo requieren medidas disciplinarias formales por parte de la Iglesia. Dichas medidas pueden incluir la restricción de los privilegios de ser miembro de la Iglesia o la pérdida de la condición de miembro de la Iglesia. Ojo, cuando llegamos a hacer cierto tipo de cosas de acuerdo al conocimiento que tenemos, hay algunas situaciones que nos pueden hacer perder la condición de miembro de la iglesia. Básicamente, ser excomulgados de esta y no ser contados ya como miembros de la iglesia. No quiero ser dramático, pero tengo que hablarles de esto. La violación sería la ley civil. Bueno, si Marcos va manejando y se pasa el alto y le ponen una infracción, bueno, no necesita un consejo disciplinario, ¿no? O un consejo de membresía. El maltrato o el abuso del cónyuge, cuando una hermana manifiesta algún maltrato de parte de su esposo, o el abuso de menores, cuando alguien es acusado legalmente de esta situación, cuando el adulterio o la fornicación fuera de cierto escenario llevan a ciertas situaciones. Bueno, el adulterio en todos los escenarios y la fornicación cuando es una situación de personas que ya han hecho ciertos convenios, la violación, el incesto, todas estas medidas no pueden pasar desapercibidas por parte de la iglesia. Entonces, en dichas situaciones es necesario hacer una especie de juicio en la que tiene que participar no solamente la presidencia de Estado, tienen que participar también el sumo consejo para tomar la decisión más apropiada. Es difícil y no es nada agradable. Un servidor ha estado ya en algunos consejos de esa naturaleza y créanme que no es algo que sea bonito, pero es necesario para poder determinar si debe de seguir siendo un miembro de la iglesia o no, o si solamente va a ser restringido los privilegios que puede tener como un miembro de la iglesia. Pero ese es uno de los propósitos que el Sumo Consejo tiene. Esperemos que nunca tengan la necesidad de participar, ¿verdad? Esto es algo que quiero que conozcan. La iglesia no pasa desapercibido estas cosas porque no podemos permitir que alguien que haga este tipo de cosas a ese grado pueda seguir siendo un miembro de la iglesia. ¿Tiene sentido para ustedes? ¿Se les hace sin sentido?
¿Se les hace ilógico, innecesario? ¿Qué piensan? ¿Es importante que la iglesia pueda tomar disciplinas formales en este tipo de cosas? ¿Qué piensas, Dayan? Pues que sí, porque no podemos tener presidentes o así que sean un mal ejemplo. Y no solo presidentes, miembros de la iglesia en general. Porque esto no es, los consejos disciplinarios no solo son para presidentes, son para cualquier miembro de la iglesia que llegue a transgredir en ese nivel. ¿Cuál crees que sea, Abby, el propósito de que la iglesia haga esto al hacer un consejo de membresía o un consejo disciplinario? Pues que todos los hermanos puedan mantenerse sanos. Excelente. Ayudar a que los miembros de la iglesia puedan cumplir con los convenios y la senda de los convenios. No, a lo mejor este tema ya empieza a incomodar un poquito, ¿no? No es mi intención que ustedes se sientan incómodos con esta situación, pero Marco, ayúdame a leer un poco más cuáles son los propósitos de eso. Los propósitos de los consejos disciplinarios son: 1, salvar las almas de los transgresores; 2, proteger a los inocentes; y 3, salvaguardar la pureza, la integridad y el buen nombre de la iglesia. La disciplina de la iglesia es un proceso inspirado y que lleva tiempo. Por conducto de este proceso y mediante la expiación de Jesucristo, el miembro puede recibir el perdón de los pecados, recuperar la serenidad del alma y obtener fortaleza para evitar la transgresión en el futuro. Muy bien, Marco, ¿qué piensas de esto? ¿Crees que los propósitos de los consejos de membresía son buenos, te hacen sentido? O a lo mejor Pues creo que son buenos, pues son para tanto como para protegerlos entre miembros, como para ayudar a las personas que están en una situación así, darle seriedad Exacto. como a todo eso. Algo que me encanta de los consejos en este sentido, de su propósito, no de su participación, por supuesto, es la protección a la víctima. Es una manera de hacerle justicia a la víctima, al inocente, a aquel que de alguna manera está siendo vulnerable por esta situación. El salvaguardar la pureza, la integridad y el buen nombre de la iglesia, pues es importante. Pero principalmente el objetivo es salvar el alma, tanto del transgresor como de la víctima. Ayudarles a pasar esta situación. Hay algunos consejos que no terminan en una situación eclesiástica. Siempre, a veces se van en asuntos en algunas ocasiones legales por algunos escenarios que llegan a suceder. Entonces, bueno, ya que tenemos conciencia de esto, creo que estos tres conceptos y estas situaciones son sumamente importantes. Me gusta mucho como dice en el versículo 4. Se preguntó a los consejeros ya nombrados si aceptaban su nombramiento y si obrarían en ese oficio conforme a la ley del cielo, a lo cual todos respondieron que aceptaban su nombramiento y que ocuparían su puesto de acuerdo con la gracia de Dios sobre ellos conferida. Algo pasa interesante en los consejos. Usualmente cuando hay una reunión del sumo consejo, las cosas se manejan un poquito por votación. En el versículo 6 se habla de esto. Se probó por votación que el sumo consejo no tendrá poder de funcionar si no están presentes 7 de los consejeros ya nombrados o sus sucesores debidamente designados. Un consejo disciplinario, por ejemplo, no se puede llevar a cabo si no hay el suficiente número de personas. Tienen que haber los 15 personas para poder hacer el consejo disciplinario. O si van a hacer una reunión de consejo, dice la excepción, que no debería de haber menos de 7 personas. Esto es interesantísimo y estoy seguro que muchos presidentes no lo saben. Porque a veces he estado en reuniones en donde no están así. Pero es súper importante que en una reunión de consejo por lo menos haya 7 miembros del sumo consejo para aprobar o no aprobar algunas situaciones. Déjenme hablarles de otra función de los miembros del sumo consejo que tienen en algunas de las actividades. Hay llamamientos que tienen que ser aprobados por el sumo consejo para que estos puedan llevarse a cabo. De lo contrario, no son aprobados porque no son llamamientos del barrio. ¿A qué me refiero? Un ejemplo sencillo. La hermana Connie
La hermana Connie, su maestra, antes de poder ser llamada como su maestra de seminario, fue aprobada en el Sumo Consejo. Entonces, no sé si por Zoom o no sé si de manera presencial, pero estaban reunidos más de 7 miembros del Sumo Consejo con un miembro de la presidencia de Estaca, y entonces propusieron a la hermana Connie para ser la maestra de seminario de este barrio. Fue en ese consejo en donde fue aprobado su nombre y por votación unánime fue aprobada, y entonces ella pudo ser llamada y apartada como su maestra de seminario. ¿No les parece esto interesante? La verdad, eso yo no lo sabía, presidente. Ándale, hermana Connie, sí, esto es muy interesante. Por eso es que no es el obispo quien debería relevarle, o no es el obispo quien debería de él ayuda con algunas cosas, pero al ser su llamamiento, un llamamiento destaca, todo lo tiene que ver con un miembro del Sumo Consejo que pertenece a este consejo del cual aprendemos en la sección 102. Vienen cosas muy interesantes después de esto, ¿no? Ellos, por seguir el modelo de los apóstoles, en algunas ocasiones también hablaba de un versículo que habla de echar suertes, ¿no? Por ejemplo, como lo hacían los apóstoles en el Nuevo Testamento, ¿no? Habla también de algunas funciones de esta situación, ¿no? Pero creo que la parte que más inquieta es justamente la parte en donde se les pide que ellos participen en un juicio. Pero yo quería hablarles de este modelo que también debe de suceder, no solamente para el tema de los juicios, ¿no? Tiene que haber también para una situación de llamamientos. Y es bien interesante deliberar en un consejo para tomar una decisión, ¿no? Recuerdo haber querido proponer a un hermano y hasta que no están todos de acuerdo no se puede tomar la decisión. Una particularidad muy curiosa. Entonces da oportunidad la presidencia de Estaca para poder deliberar y hablar un poquito de por qué sí, por qué no, ¿no? Y cuáles van a ser los compromisos para extender entonces un llamamiento, ¿no? O lo mismo, si se llegara a determinar que la persona va a conservar sus privilegios como miembro de la iglesia y un miembro del consejo no está de acuerdo, se debe de escuchar y se debe de volver a deliberar hasta que todos por votación unánime puedan participar, ¿no? El propósito de los consejos es inspirado, porque sería muy peligroso desde mi punto de vista, siendo nosotros todos imperfectos, que un solo hombre tomara todas las decisiones en cuanto a las cosas que corresponden al reino. Un presidente de Estaca es primeramente protegido por sus 2 consejeros. Posterior a eso, en otras decisiones importantes es protegido por 12 hombres que pertenecen al Sumo Consejo. Y adicional a eso es protegido por sus presidencias de Estaca y por los obispos que también de alguna manera participan en esta situación para evitar que se hagan las cosas de una manera inadecuada. Quiero testificarles, chicos, que pertenecen a una iglesia que ha sido bendecida línea por línea, precepto por precepto. No es fácil ser un líder dentro de la iglesia, y menos hoy en día, en donde si las personas no están de acuerdo con algo, tienen 1.000.000 de opciones en Google para poder decidir algo, pero hay un orden tan cuidado para poder tratar de preservar la manera correcta de proceder. Tenemos quizás tantas autoridades generales que les puse tantas fotos porque verdaderamente estamos interesados en que la misma estructura y las mismas enseñanzas y los mismos principios que les enseño aquí y ahora en Durango se puedan ser enseñados en Oaxaca, en Chiapas, en el Ecuador, en El Salvador, en Perú, porque creemos que es la misma iglesia que el Señor ha establecido. Y si es la misma iglesia que el Señor ha establecido, se debe de enseñar con los mismos principios y doctrinas en cualquier parte. Por eso es que tenemos una organización tan cuidada. Por eso es que tenemos personas que nos dedicamos solamente a poder ayudar a que los principios y las doctrinas puedan ser enseñadas de la manera correcta. Les comparto mi testimonio que la estructura de la iglesia es impresionante y es inspirada, de manera que todos podamos tener acceso a esto. Sé que ahora quizás no van a recordar todo lo que acabamos de aprender, pero, por cierto, la clase se grabó, entonces van a poder volver a verlo. Pero adicional a esto, chicos, sepan que el aprender la estructura de la iglesia les ayudará a saber a qué fuente acudir para cuando tengan una necesidad o una situación en particular. Hay muchas cosas más dentro de la estructura de la iglesia que les podrán bendecir y ayudar para poder saber cómo socorrer a sus hermanos.
porque ese es el modelo del Señor. Comparto mi testimonio y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, presidente. Pues ahí está, tienen tarea, niños. Hay que poner un poquito más de interés en lo que